Que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio. Por la misericordia del Señor tenemos la oportunidad de pedirle al Rey de Reyes y Señor de Señores que nos ayude a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Queridos hermanos, que Cristo nos ayude a través del Espíritu Santo en esta noche. Que sea Él tomando el control de nosotros y que en el nombre de Jesús seamos agradecidos porque nos ha dado la oportunidad de comer de su palabra. Así es que en lo que los demás se están conectando, vamos a iniciar con una oración. En el nombre de Jesús, te agradezco, Espíritu Santo, por tu presencia. Te agradezco porque eres tú el que trae convicción de pecado, justicia y juicio. Gracias por nuestros hermanos, no solamente acá en El Salvador, sino en el mundo entero. Gracias por ese grupo, ese remanente, Señor, que tú estás levantando y estás alertando y estás alentando y fortaleciendo y afirmando. Gracias, Señor, esta noche queremos que por favor nos ayudes a ser entendidos y completar esa obra por la cual estamos en esta tierra temporalmente, para que así en la eternidad te alabemos por siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a dar inicio y quiero que vayamos directamente a la palabra del Señor, a la carta de los Efesios, capítulo 5, del versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y acá necesitamos que el Señor nos guíe con esta palabra. El tiempo es tan importante. De hecho, el día de ayer, nuestro pastor también finalizaba con una anécdota, ¿verdad? Que hacía referencia al tiempo, lo importante y lo valioso que es. Usted puede darse cuenta que puede perder un billete y con trabajo usted lo puede tal vez volver a recuperar, pero el tiempo no lo podemos recuperar. Y acá eso es lo que el Señor nos habla a través del apóstol Pablo. Hay una obra que tiene que ser completada en usted y en mí. En general, necesitamos que esa obra sea completada en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo fue alguien a quien el Señor, desde que tuvo su encuentro cara a cara con él, nunca más fue el mismo. Y lo que hizo fue aprovechar el tiempo al máximo. Porque cuando usted deja que el Espíritu Santo lo guíe, Él le va a ayudar a que con humildad usted pueda terminar esa obra que el Señor le ha dado. Y quiero también ahora que pasemos a Apocalipsis capítulo 10, de los versículos del 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay algo que el Señor va a completar. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos. Y qué bien por los que estamos del lado que creemos, porque nuestro Redentor va a regresar y Dios se va a glorificar. Pero también saben que el Señor me ha confirmado y me ha dicho que Él no quiere la destrucción del impío,
sino que se vuelva de sus malos caminos. Pero eso no quiere decir que Dios no está airado con el impío. Para mí esta palabra fue dura porque uno anhela y añora y sueña y se imagina la conversión de aquellos que todavía no han venido a los pies de Cristo, y no cesemos de orar por ellos. No paremos de orar por ellos, porque a su tiempo la palabra va a hacer su obra. Pero en este momento, cuando el Señor me dice, no quiere decir que yo no estoy airado con el impío, es porque el impío ha hecho cosas tremendas que al Señor no le han agradado ni le agradan. Y quiero que vayamos y confirmemos a través de la palabra. Veamos Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Vamos también a Primera de Pedro capítulo 3 versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y también en Salmos 34:16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Por lo tanto, si ustedes ven los planes que hay para el impío, para el que no se arrepiente y no viene al Señor con un verdadero arrepentimiento y lo sigue, no son nada agradables. Y por eso es que el Señor pone un alerta y una emergencia en nosotros en este momento, aparte de lo que estamos viendo. El Señor me hacía entender que circunstancias van a venir al mundo entero en este momento para que la humanidad todavía no se pierda más de lo que ya se ha perdido. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que estar comunicándonos con el Señor y pedirle misericordia y pedirle ser entendidos, pedirle que nos muestre cuál es esa ira que el Señor tiene contra el impío, por qué está Él airado con el impío. Y hermanos, el Señor me hace ver algo a través del libro de Ezequiel, capítulo 36, 17. Y esto, créanme, que es primer vez que yo lo veo. Me quedé asombrada cuando vi esta parte. No es muy agradable. El Señor dice en su palabra, Ezequiel 36, 17, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Esto no hay necesidad de ahondar más con esta imagen que el Señor quiere dejar en nosotros acerca de la obra del impío. Y saben que lo más triste y me tocó fue que esto es un mensaje que se le está dando a la casa de Israel, a ese pueblo que fue escogido para llevar las buenas nuevas, para ser reyes y sacerdotes, para compartir la ley del Dios Todopoderoso. Y eso es lo más grave. Es necesario que el juicio del Señor comience desde casa, en casa. Y acá es donde no se nos tiene que olvidar. Esto es horrible. Esto es para temblar, queridos hermanos. Al Señor no le ha parecido las obras, no le ha parecido nuestros caminos, porque no hemos dejado el nombre del Señor en alto. Y por eso el Señor quiere que esta noche y todas estas noches el Señor eso es lo que viene haciendo. Pueblo mío, dice el Señor, entiendan que yo quiero una verdadera conversión. Yo no solamente quiero un momento de emoción. Yo quiero una vida comprometida conmigo. Yo quiero una vida que me alabe, que me honre de hechos, de palabras, que mis palabras concuerden con mis actos. Y acá, esto, hermanos, es importante porque
Que no se nos olvide, porque ese es el problema. A veces nosotros dictaminamos sentencias o juzgamos a los demás, ¿verdad? Diciéndoles, ¿cómo es posible que estas personas tomen sin darse cuenta que es para el resto de sus vidas las consecuencias? Es cierto, hemos tomado decisiones que no nos han traído absolutamente nada bueno. Y tenemos el ejemplo en la Biblia. Abraham, una decisión que tomó en su carne, vemos consecuencias hasta el día de hoy. Y todas las personas de la Biblia nos dan un ejemplo. Se arrepintieron, se entregaron al Dios Todopoderoso, a Jesucristo, y Él les ayudó a redimir el tiempo. ¿Qué es eso de redimir el tiempo? Yo hace como unos 13 años aprendí esta palabra, ¿verdad? Redimir. Usted compra una tarjeta prepagada para ponerle a su celular y la palabra que utilizan es redimir la tarjeta. Porque hay algo en esa tarjeta que le va a ser útil, le va a dar tiempo para su teléfono. Y ahora acá nosotros, sabiendo que en la palabra de Dios están las instrucciones, en la palabra de Dios está todo lo que Él quiere para nosotros. Por eso nosotros no podemos dejar de permitirle al Señor que haga su obra en nosotros. Porque Él dice en uno de los versículos que acabamos de leer, que la oración del justo, hermanos, puede mucho. Vamos a Santiago 5:16, de hecho. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y he aquí el punto. No, Dios no escucha cualquier oración. Dice que es la oración eficaz del justo. Y para poder llegar allí, hermanos, hay un proceso, hay una transformación que se tiene que efectuar en nuestras vidas para que el Señor pueda escuchar hasta nuestras oraciones. No se trata solamente en este momento, Señor, ahorita aquí vengo, bendíceme, dame, hazme, sino que debe ser humillados ante el Señor, pidiéndole que me transforme, que me haga ver las áreas que urgen ser cambiadas y transformadas para llegar a este momento y que mi oración pueda ser escuchada. Porque, déjeme decirle, que en un momento, en un día, también nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hubo alguien que estuvo orando por su conversión y la mía, y por la misericordia del Señor no fuimos consumidos, no hemos sido consumidos, porque grande es su misericordia y nuevas son sus fidelidades. Cada día el Señor Él está lleno de benignidad, Él está lleno de tantas cosas y bendiciones para sus hijos. Aunque hayan cosas que a nosotros no nos parezcan como una bendición, sino una tribulación, mas sin embargo están obrando para bien, porque nos están transformando. Llegar hasta la talla de un justo es un proceso de transformación, pero nosotros vamos a decidir si lo aceptamos o no. O si no hacemos nada simplemente, ¿verdad? Y nos quedamos con los brazos cruzados, esperando a que los hermanos, a que los pastores, a que los demás que sirven, a los demás que se están dejando transformar, el Señor los transforme. Como que si a mí me va a beneficiar en algo que otro llegue a la meta y yo no. Esto es individual y hoy en día, yo recuerdo, una hermana dijo, estamos hablando con mi esposo y yo veo que ahora la situación se está haciendo como en un embudo, donde cada vez se va haciendo más angosto. Y eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor está haciendo ahora el camino más angosto para que las decisiones que nosotros vengamos a tomar sean al final las que nos van a beneficiar a nosotros, porque Él nos ve en la eternidad, no solamente nos ve en un momentito acá en la tierra, porque si con suerte llegamos a los 100 años en la tierra, eso sería muy agradable, ¿verdad? Llegar a una vejez, pero no sabemos. Así es que de aquí, ¿verdad? Que lleguemos a los 100 años, si así fuera, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que nos hace falta, con los años que nos hacen falta? Así es que depende de nosotros. Si nosotros nos quedamos con los brazos cruzados, haciendo nada,
o si le pedimos al Señor redimir el tiempo. Y es solamente, recordemos que por su gracia y por su misericordia, no por nuestros méritos. Y quiero que veamos, vamos a Ezequiel 36, del 22 al 28. Y este es el proceso en el cual todos deberíamos de estar ya sumergidos a estas alturas. Este es el proceso de transformación que el Señor quiere para cada uno de nosotros, y no solamente un momento de emoción, no solamente un momento de que, ay, ahorita hago yo un pacto, ahora me comprometo con el Señor y sigo haciendo lo mismo. Recuerdan, el pastor Frank Anderson dijo que nosotros decirle al Señor, sí, yo creo en ti, yo te obedezco, pero nuestros actos demuestran todo lo contrario. Así es que veamos, Ezequiel 36, 22 al 28. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros, usted y yo, entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Gloria a Dios, hermanos, que este proceso se pueda dar. No es por casualidad que llevamos varios días cayendo agua, hermanos, en esta tierra, lo cual se está llevando todo, y lamento, hermanos, realmente es lamentable. No es que yo esté gozosa o feliz de lo que está pasando, sino que veo lo espiritual. Sí, la lluvia se va a llevar todo lo que ella vea a su encuentro, todo lo que le esté haciendo estorbo, porque el agua tiene poder, tiene fuerza. Y ese río de Dios, hermanos, no va a dejar nada que le interfiera a Él para que su obra sea completada en usted y en mí. Dejemos que el río de Dios siga limpiándonos. Dejemos que el agua del Señor, que desciende de lo alto de su trono, nos limpie. Ahora, la pregunta es, ¿se está llevando a cabo este proceso en mi vida? No en fijarme si se está llevando a cabo en los demás. Esto y más que nunca se ha hecho muy personal. Cada uno de nosotros está en casa. Vemos que los siervos del Señor hacen un tiempo y se apartan en oración, en ayuno, en clamor, para que el Señor pueda dar la palabra que Él quiere dar. Pero eso no puede completar todo lo que usted puede hacer durante las 24 horas del día. Todos recibimos la misma cantidad de tiempo. Y aquí un mensaje para los jóvenes que todavía tienen sus años fuertes, llenos de juventud. El diablo le dice al joven, no pierdas el tiempo en cosas de Dios. Tenés toda una vida por delante. Más allácito te puedes comprometer más como los viejitos. Pero hermanos, esa es una mentira de Satanás, jóvenes. Hoy que ustedes están fuertes, que tienen vida, que tienen esa juventud, es cuando ustedes tienen que traérsela al Señor. El diablo les quiere robar los mejores años de su vida para que después vean lo que les va a decir cuando ya son mayores, o sea, ancianos. El diablo entonces viene y les dice, y ahora que estás viejo, ya no tenés fuerza para servirle a Dios. Así es que ahora desperdiciaste lo mejor de tu juventud. Es que al diablo nunca
Nunca, pero nunca se le tiene que hacer caso. Por eso es que el Señor me hace ver a mí primeramente que Él es el que da la fuerza, Él es el que da la gracia y Él ha dicho que hará y Él la terminará. Así es que el que es por gusto es Satanás y sus ideas, porque siempre desde que engañó a Adán, Él ha querido hacer lo mismo con cada uno de los miembros de este mundo. Por eso, joven, yo te animo y te aliento a que le entregues todo, todo desde ya. No pierdas más tiempo. Y a los que ya pasamos, ¿verdad? La juventud y aquellos años mozos, tampoco pensemos y creamos la mentira de Satanás, porque Él es el que da la fuerza. Dios es el que da la fuerza. Dios es el que está guiando a un pueblo para que seamos unidos, para que estemos unidos, para que mantengamos esa visión y no nos desenfoquemos. Entonces, nosotros, cuando vienen las mentiras de Satanás, vamos a leer la Biblia, hermanos, vamos a leer la palabra, creámosle al Señor, creámosle en sus promesas. Sí, hay un río y hay un agua que se va a llevar todo lo que encuentre en su camino, pero gloria a Dios, porque quiere decir que va a dejar limpio este corazón y dice que va a poner un corazón nuevo. Así es que es un corazón de carne que es el que necesitamos. Por lo tanto, todos aquellos que estamos dispuestos a rendirnos al Señor completamente, a Él nos va a ayudar a redimir el tiempo. Él nos va a ayudar a que lo que Él quiere que nosotros completemos sea completado. Las circunstancias que vivimos hoy nos están ayudando para que nosotros verdaderamente nos volvamos al Señor de todo corazón y queremos seguir el ejemplo de Jesús. ¿Saben? Vamos a Juan del capítulo 9, del 1 al 4. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Y acá, atención, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Esto es ni más ni menos que mientras hay vida, hay esperanza. Cuando ya la muerte viene, ya nadie puede hacer más, ni quitar, ni agregar. Por lo tanto, quiere decir que si bien hay una obra que terminar, pero también hay un tiempo para terminarla. Lo cual quiere decir que para Jesús hacer la obra del Padre era el alimento de Él. Veamos en Juan 4:34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Acá sabía el Señor Jesús que tenía que completar la obra también. Veamos Juan 17:4. Yo he glorificado en la tierra, te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Por eso es que Jesús es tan apreciado a los ojos del Padre, porque su obediencia fue completa. Jesús buscó siempre glorificar al Padre. Ahora nosotros debemos tener ese objetivo, glorificar a Cristo, Cristo en nosotros, para glorificar al Padre. ¿Cómo glorificó Jesús al Padre? Veamos en Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Completado. ¿Podemos decir usted y yo, completado lo que tú tenías para mí en esta tierra? Individualmente, que sea nosotros a solas, porque esto es individual. Esto ya no es de fijarme en lo que está haciendo el otro. Esto se trata de fijarme qué es lo que yo estoy haciendo, qué tanto le estoy dando al Señor de mi tiempo. Y esta transformación, cuando nosotros dejamos que el Señor nos ayude a redimir el tiempo, tenemos, hermanos, que entender y recordar nuevamente que es solamente por su gracia y su misericordia que vamos a lograrlo. Es increíble cómo podemos ver
que de las 24 horas del día nosotros decidimos qué hacemos con ese tiempo que es tan valioso. Y hoy en día, más que nunca, urge que entendamos que el tiempo es más valioso que nunca. No va a regresar. Este es el tiempo en el cual nos estamos preparando. Es a través de su gracia, a través de la fe del Hijo de Dios. Es solamente por su misericordia. Necesitamos que el Señor nos ayude a entender qué estamos haciendo con el tiempo que el Señor nos está dando en este momento. ¿Por qué nos ha dejado en estas circunstancias y en este tiempo, en esta nación, en esta generación, con la familia que tenemos? ¿Por qué estamos aquí aún con vida? El Señor me hacía entender que todo lo que hagamos nosotros de ahora en adelante va a ser trabajando desde el anonimato, a través de la oración, intercediendo y pidiendo perdón. Vemos cómo ve el Señor la obra y los caminos del impío. Y esto, no se sorprenda usted que el impío, esto se ha visto en la iglesia y eso es lo más terrible. Ezequiel fue llevado al templo y vio a los líderes. Eso es lo que está sucediendo, por eso es que usted va a ver, fulano se retiró del evangelio, fulano renunció a su fe, fulano ya no cree. ¿Por qué? Porque ellos hicieron fundamento en lo incorrecto. Los galardones a los que ellos les apuntaron son aquellos que menciona Pablo, de heno, madera y hojarasca. Pero usted y yo tenemos que pedirle al Señor que los galardones que lleguemos a obtener sean piedras preciosas, plata u oro. Pero para llegar a ese nivel, para llegar a eso, significa sacrificarlo todo. Todo, absolutamente. Y lo más valioso que ahora tenemos es el tiempo, es de Él. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Recordemos que por fe andamos, no por vista. Esto es por fe, tenemos que creer urgentemente. También vamos a 2 de Corintios, perdón, el que leímos era 2 de Corintios 5:7. Ahora leamos 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No solo hay una obra que completar, sino también que hay un tiempo para terminarlo. ¿Cuánto tiempo le queda? ¿Será que cada uno de nosotros sabemos? ¿Será que cada uno, por eso es que nos atenemos y decimos, no, a mí me faltan 50 años todavía para terminar la obra? O a mí me faltan 100, o a mí me faltan 30. No es posible que nosotros tengamos seguridad cuánto tiempo nos falta, porque lo que estoy hablando, hermanos, amigos, es cuánto tiempo hace falta, porque cuántos años nos hace falta para morir usted y yo, dejar este cuerpo y cerrar los ojos y partir para la eternidad, ya sea al cielo o al infierno, porque el infierno es real. Dios nos hizo para que nuestras almas fueran eternas, pero usted y yo decidimos si regresamos con Él o nos alejamos por la eternidad de Él. Por eso, en algunos puede ser que les queden años para terminar la obra. En otros puede ser que queden meses. En otros tal vez puede que queden días. En otros puede ser que sea mañana. Otros puede ser que sea esta noche. Y se acabó. Que el Señor nos haga en esta noche estar conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, de lo que el Señor realmente quiere que haya en nuestras vidas, que es el proceso no solamente de la salvación, sino también de la santificación, la justificación, la glorificación. Y principalmente quiere, así como la oración eficaz del justo puede mucho, si llegamos a esa talla de una oración eficaz porque somos justos, para que entonces el Señor pueda escuchar. Miren, es que en realidad a nosotros nos gusta, ¿verdad? Cuando nos enseñan que los 7 años de tribulación, que los 2 años y medio, y que el rapto, y pues todos le están tirando al rapto, ¿verdad? Y decimos, no, pues como yo me voy a ir, pues hay que
salve el que se quede, ¿verdad? Y vea cómo va a ser. Es que ese es el punto. Para dar la talla de ser un justo, de ser transformado, significa que su vida entera tuvo que haber sido para él desde que nació hasta que murió. Tipo Enoc, tipo Pablo, tipo Pedro. Y por eso es que el Señor nos da esperanza. Sí, hicimos algo incorrecto, desperdiciamos nuestros años de juventud para muchos o para algunos. Otros yo sé que han tenido una bendición de servirle al Señor desde que nacieron. Se han guardado y por eso Dios, y es notorio, es visible, hermanos, las personas que se han guardado para el Señor. El Señor les ha dado una gracia especial, pero eso no quiere decir que para los que no lo hicimos no hay esperanza. Animarles esta noche a que debemos de apreciar lo que el Señor nos está dando. Lo que el Señor está haciendo es que no nos fijemos en este breve tiempo que vamos a pasar por la tierra. Lo que Él quiere es que entendamos, comprendamos la eternidad, a la cual nosotros debemos de recordar que no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Por eso, si así no fuera, no estuvieran esos ejemplos en la Biblia de aquellas mujeres que para mí, créanme, son un ejemplo, porque a pesar de que desperdiciaron los años de su juventud, lo rindieron todo. Y miren qué ejemplo vinieron a ser. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a los fariseos y a los escribas: las prostitutas y los recaudadores de impuestos van adelante de ustedes. Y por eso es que yo te digo que la palabra de Dios nos da esperanza, porque si bien el Señor está airado contra el impío, pero si nosotros hacemos nuestro papel correctamente, nosotros vamos a poder ayudarle a los demás. Porque no se trata solamente de escuchar la segunda venida de Cristo. Y miren cómo jala gente, jala auditorio, jala espectadores, escuchar cosas, ¿verdad? Como que le están contando una película. Pero para llegar a ese nivel de que usted sea parte de la boda del Cordero, o sea, la esposa del Cordero, tenemos que pasar ese proceso de Ezequiel, donde el río de Dios tiene que limpiarnos, tiene que purificarnos. Es como cuando alguien quiere y ve una carrera de la universidad: yo quiero ser abogado, yo quiero ser licenciado, yo quiero ser doctor. Y en su mano y no se ha inscrito, no ha ido a averiguar cuánto va a pagar. Estamos hablando que tiene que pagar un precio, tiene que invertir dinero en una carrera, tiene que invertir tiempo, y después de ciertos años entonces usted va a obtener un título. Y es allí donde muchos de nosotros, ¿verdad?, nos quedamos solamente que nos cuenten el cuento nada más. Y de hecho, disculpen, esto no se trata de un cuento, esto es más real, porque las cosas eternas son más reales que las que vemos. Ahora nosotros podemos ver que hemos hecho con el tiempo. Tantos años que han pasado, y he aquí el Señor sigue hablando, sigue alentándonos y sigue alertándonos que hay cosas urgentes. Y acá viene el Señor nuevamente. Si muchos estamos pretendiendo volver a lo mismo que hacíamos algo antes, o estar haciendo lo mismo que hacíamos antes, que era hacer dinero y no invertir nuestro tiempo en las cosas eternas, entonces no hemos aprendido la lección. Es muy importante, démonos cuenta que el tiempo se nos está acabando. El tiempo que el Señor ha estipulado para que usted y yo seamos transformados, si queremos ser parte de ese avivamiento. ¿Y a quién va a estar escuchando el Señor si nosotros no nos hemos convertido de nuestros malos caminos y lo único que queremos es decirle al Señor: Señor, para, Señor, deja, Señor, haz, Señor, ven, Señor, muévete? ¿Por qué no cambiamos nuestra oración y le decimos: Señor, he desperdiciado mi tiempo, he desperdiciado mis recursos,
he desperdiciado lo que me has dado. Mas sin embargo ahora aquí estoy completamente arrepentido. Se trata de una transformación, se trata de algo serio, algo urgente, algo en lo cual solamente un verdadero arrepentimiento nos puede sacar de esa crisis. Tenemos que animarnos los unos a los otros. Y quiero que de verdad el Señor nos haga convictos esta noche, conscientes de lo que estamos haciendo. Es triste ver, ahora yo veía a una hermana en uno de sus estados y podía entender que está ella triste porque ella ve que hay juegos, ¿verdad?, en las redes sociales donde son más diabólicos, no instruyen, no hacen nada, pero sin embargo hasta los hijos de Dios están jugando esta clase de juegos diabólicos que no traen ningún beneficio. Por favor, ya los pastores hasta la saciedad nos han dicho, inviertan bien su tiempo. ¿Saben que los pastores, ellos ven que nuestras vidas están cayendo a un precipicio del cual ya no vamos a poder salir? Si no, recordemos, hermanos y amigos, que el tiempo que nosotros tenemos, lo quisieran aquellos que ya están en el infierno. Existe el infierno porque no creyeron, están allí porque no creyeron a la palabra de Dios. No podemos separar a Dios de la Biblia. No podemos separar a Dios de las Escrituras. Si Jesús mencionó, y recordemos a Lázaro y al rico, el rico hacía banquetes con esplendidez, dice, y Lázaro a la puerta, esperando migajas. Pero miren, qué velorio, qué entierro le deben haber hecho a ese hombre rico, las placas, las ofrendas, los ramos que le dieron al rico. Este hombre era bueno, este hombre me regalaba dinero, este hombre bendecía a la iglesia, este hombre diezmaba, actualizándolo, porque es lo que sucede. Pero a Lázaro, los perros dice que llegaban a lamer sus heridas. Y miren qué recibimiento le dieron a aquel hombre a quien nadie le daba ni 5. Dice que los ángeles del Señor lo agarraron y se lo llevaron. Por eso no es lo que nosotros vemos, lo que vivimos, sino lo que va a pasar con nuestra eternidad. El rico no faltaba quien no fuera a su funeral. Y sin embargo, miren a dónde fue a parar. Y le pedía la oportunidad, ¿verdad?, de que aunque sea alguien llegara a hablarle a su familia. Por eso es que es tan urgente e importante que entendamos que lo que usted y yo tenemos en este momento, que es el tiempo, tenemos que rendírselo al Señor y decirle que por favor nos ayude a no desperdiciar más el tiempo. Y quiero compartir con ustedes algo que me impactó. Hubo un joven en Brasil, y esto es lo más impactante. Fíjense que el pastor tiene ese video en YouTube, y el domingo el Señor hablándome de que tenemos que trabajar bajo el anonimato, porque unos van a trabajar desde el anonimato, o trabajaremos desde el anonimato con nuestras oraciones, otros van a tener papeles más protagónicos, pero se van a mover con la sabiduría de lo alto para poder hacer lo que el Señor les ha encomendado. Y pues me hacía ver que este pastor solamente tenía como 79 visitas en su video que fue publicado hace como más de un año. Y me llama la atención porque él mencionaba una banda muy conocida en Brasil, de la cual un integrante de él, que era la voz fuerte, el cantante de apellido Dinho, iban en un avión a uno de sus conciertos. Cuando el avión se desplomó, todos los integrantes de la banda fallecieron. Y el pastor contaba que este joven renunció a la iglesia diciéndole al pastor
que se iba a retirar porque él era un joven y tenía toda una vida por delante y la fama le estaba esperando a él y tenía que conquistar ese mundo. Lo logró en 7 meses, hermanos, y la historia ahí está de esa banda. En 7 meses este joven que cantaba en la iglesia, que servía en la iglesia, se retira y logró. Satanás le dio todo lo que él buscaba, pero también un día se acabó todo. Así como vino, así se fue. Estamos hablando de un joven como de 20 años, un joven que prefirió los placeres de este mundo y lo que este mundo ofrece a una eternidad que el Señor le tenía preparada para él. Por eso es que Pablo dice que nosotros tenemos que tener cuidado que ninguno tome nuestra corona. No nos podemos atener en este tiempo que porque mi mamá sirve, que porque mi papá es pastor, que porque los hermanos me aman, porque estoy en el chat de la iglesia. Pues yo me conecto en Zoom para poderme congregar con mis hermanos. Hoy decidimos usted y yo qué hacemos con nuestro tiempo. Y ese es el mensaje que el Señor me da para que mi vida esté las 24 horas del día rendida a Él, para que podamos totalmente aprovechar al Señor al máximo. ¿Por qué digo aprovechar al Señor al máximo? Porque su palabra está en la Biblia, está escrita ahí su palabra. Y por lo tanto, Él se goza de que nosotros le busquemos. Él se alegra de que nosotros vengamos a Él. Y esto es lo que yo quiero decirte a ti, joven. E independientemente de nuestra edad, tenemos que rendirnos a Él. Tenemos que decirle al Señor que transforme nuestras vidas, que nos perdone por lo que le hemos hecho, porque Él no está contento con lo que hemos hecho. Y voy a ir cerrando y voy a leer nuevamente este versículo para que nos dé pena, hermanos. Lo que el Señor dice, no lo digo yo. Ezequiel 36:17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Yo no quiero que el Señor tenga esa imagen de mí. Yo no quiero que el Señor me recuerde de esa manera. Quiero que el Señor me vea como una mujer que se arrepintió de su vida pasada, que se arrepintió y está dispuesta a que ahora me vea a través de Cristo, porque es solamente a través de Cristo que entonces vamos a ser agradables al Padre. Es solamente a través de Cristo. Por eso yo animo al pueblo del Señor, donde quiera que estemos, a que cada día nos rindamos más, a que cada día nos ayude a redimir el tiempo. Eso es tan importante. No sabemos cuánto más nos queda. No sabemos cuánto más vamos a estar en este cuerpo. Pero el día que partamos, que podamos verlo cara a cara y que Él nos pueda decir, bien, hijo mío, bien hecho, porque somos solamente mayordomos de lo que Él nos ha dado. Por favor, entendamos que esto es urgente. Esto es la eternidad. Si de nosotros depende tomar las decisiones, porque Él ya hizo su parte, pues que estemos cada día más y más conscientes de lo que el Señor piensa del impío, de nuestros malos caminos. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo te aliento para que no estés metido en esas paredes, en esas 4 paredes, solamente lamentándote de lo que no hiciste. Apúrate, apresúrate, porque la obra es grande y el tiempo se está acabando. Por lo tanto, si nos entregamos a Él, vamos a poder hacer todo lo que no logramos hacer en nuestros años. Lo que no hicimos cuando tomamos nuestros caminos, porque ahora son los de Él, son sus pensamientos en nosotros. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, porque eres tú el que trae con poder tu palabra para que nosotros nos avergoncemos de lo que hicimos. Mas sin embargo, tenemos la esperanza que estamos arrepentidos y queremos un nuevo comienzo.
No sabemos cuándo vamos a terminar nuestra caminata. Seremos medidos por el carácter de Cristo en nosotros, nuestras habilidades y la productividad. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, que esta noche podamos avivar el fuego que hay en nosotros y que estemos listos para hacer toda tu voluntad. Gracias, Señor, porque hasta este momento hemos sido guardados. Tú estás teniendo cuidado de nuestra nación. Gracias por todos estos hermanos nuestros que están en el mundo entero recibiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que se está moviendo, porque tú eres el que está siendo glorificado. Te alabamos y te bendecimos, y que por favor seas tú esta noche haciéndonos tener experiencia, si es posible, de cómo es el infierno, para que temamos y caminemos con temor y temblor ante ti, Jehová de los ejércitos, y que de verdad haya un compromiso en nosotros para servirte, Señor, porque el tiempo que tú nos vas a dar, si nos dejamos transformar, es precioso. Muchas almas van a venir a Cristo a través de nuestro testimonio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.